Bueno, aquí estamos una vez más en nuestro seminario haciendo lo que Jesús hizo. Estamos ahora en la lección o en el módulo enfrentando a los demonios. Mateo capítulo 10, versículo 8 leemos: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Obviamente aquí notamos que el echar fuera demonios o expulsar demonios es parte del ministerio al cual Dios ha llamado a la iglesia, y también pues tenemos que en ese contexto saber y entender qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto y cómo actuar, cómo servir, ministrar cuando vemos que alguien necesita liberación. Bueno, queremos entender en este estudio las fuentes de luchas de cada creyente, sus propósitos y cómo responder a cada uno de ellos. También queremos entender la enseñanza bíblica sobre los demonios y sus actividades. Ahora, este no es una lección en la cual vamos a estar tratando todos los temas acerca de demonología, porque el propósito de este seminario es que podamos tener conocimiento básico acerca del tema y cómo ministrar en esta área a la gente que puede estar bajo la influencia de demonios y que pues requiere liberación. Y gracias a Jesús que Él nos da autoridad para servirle y ministrarle a esta gente de una manera correcta y en el poder del Espíritu Santo. Queremos pues reconocer en ese contexto la responsabilidad que tiene la iglesia y que seamos gente también que discierne bien y ministra correctamente liberación. Y otra vez, como en todas nuestras lecciones, vamos a comenzar orando. Yo voy a leer una cita bíblica y después usted en el manual tiene las sugerencias de cómo orar, preparando su corazón para recibir esta lección. Mateo capítulo 17, 14 al 19 dice: un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego y al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Bueno, haga pausa, lea las sugerencias de cómo orar y tome un tiempo para orar y preparar su corazón para la lección. Bueno, seguimos con enfrentando a los demonios. El ministerio de Jesús se caracterizó, entre otras cosas, por el poder de Dios actuando en él para echar fuera demonios. La unción que descansaba sobre Jesús era una unción para predicar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos y poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18 al 19. En varias ocasiones Jesús se enfrentó a demonios que de alguna manera tenían atadas a ciertas personas. Vemos claramente que Jesús reconoció la realidad de los demonios,
trató con ellos y además enseñó a sus discípulos a tratar con los demonios para echarlos fuera y liberar a la gente de la opresión demoníaca. El ministerio que caracterizó a Jesús, pues también es el ministerio que debe caracterizar a la iglesia cristiana hoy día. ¿Por qué? Porque los demonios siguen ahí en el mundo y hacen mucho daño, causan opresión a la gente y tenemos que tener una respuesta clara de parte de la iglesia para esta gente. En el caso del apóstol Pablo, nosotros podemos ver que él también reconoció la realidad de los demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 es una cita que siempre me ha llamado mucho la atención. Esta cita pues nos habla de cómo los demonios, el diablo, el reino de la oscuridad está actuando contra la iglesia usando doctrinas falsas. Ahí dice en 1 Timoteo 4:1, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera fe. Seguirán, ¿cómo es que se apartan? Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Vemos cómo gente puede hacerse sensible a las inspiraciones, impulsos de demonios. Esto cuando alguien no cuida su vida y su conciencia es cauterizada, anda en una vida desordenada, pues entonces en rebeldía, eso hace que una persona se haga más sensible o también más receptiva a los impulsos del reino de la oscuridad. Y con ello pues quiere desviarnos de la verdadera fe y inspirar o dirigir a la gente, al creyente, a vivir una vida desordenada. Él anda como león rugiente y busca a quien devorar. Él no aparece siempre con trinche y ¿cómo se dice? Y cachos como para asustarnos, a veces muy sutilmente, pues con doctrinas falsas. Naturalmente esa no es la única manera, pero es una de las maneras. Cuando estamos hablando de guerra espiritual, estos temas hay que estar reconsiderándolos. A veces pensamos que el diablo solamente viene a condenarnos y a tratar de hacernos sentir mal o maltratarnos con una enfermedad, que todo eso puede ser parte de ese proceso. Pero lo que hay que también entender es que hay una guerra espiritual de unas dimensiones que muchas veces en todo el tema de la guerra espiritual no le hemos puesto atención. Entonces, si vivimos una vida desordenada, pues nos estamos abriendo a influencias que no son de Dios. Y entre esas, pues está aquí la falsa doctrina y que eso causa mucho daño. Hay gente que dice, ay, no, es que la doctrina, hablemos de la experiencia. Mire, las doctrinas son importantes para tener las experiencias correctas y si no tenemos la doctrina correcta, entonces, ¿qué es lo que vamos a creer? Y si no creemos en el Evangelio, entonces, ¿en qué creemos? Y esto es un asunto de vida o muerte. Esto es cosa seria. Aquellas personas que no se mantienen cerca de Dios y de su verdad comienzan, como ya les dije, a ser sensibles a estas influencias de espíritus malignos, manifestaciones de una falsa religión, de aparentes milagros que ocurren que pues nacen en el reino de la oscuridad. Pablo el apóstol reconoce además que el diablo en cierta ocasión lo estorbó en la ejecución de uno de sus planes. Ahora uno se pregunta cómo puede el diablo estorbar a un hombre como el apóstol Pablo en la ejecución de unos planes para el avance del reino de Dios. No sabemos mucho acerca de cómo fue esa manera de estorbar los planes que Pablo tenía para avanzar el reino de Dios,
no sabemos. Así que dejamos eso ahí. Obviamente Pablo también estaba luchando, no porque él estaba bajo la influencia de un demonio, sino porque el diablo pues se oponía de una u otra manera al avance de la obra de Dios. Pablo advierte también en 1 Corintios 10, 19 al 21 que detrás de la idolatría se esconden demonios con los cuales no podemos comulgar en ningún momento. Muchos creen que la idolatría es inofensiva, pero es obviamente lo contrario. Detrás de la idolatría hay demonios operando, inspirando y a veces hasta haciendo algunos milagritos, pero la fuente es la equivocada. Los demonios pueden causar diferentes aflicciones físicas. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos lo revela en Mateo 9, 32 al 33. Vemos que puede causar mudez. No todos los mudos están bajo la influencia de un demonio. Hay que aclarar eso una y otra vez porque a veces esas generalizaciones son muy peligrosas, pero a veces una enfermedad o una situación de esas pueden ser consecuencias de una influencia demoníaca. También se habla de ceguera causada por el demonio, de una locura en Lucas 8, 26 al 35, de una manía suicida, cuando gente se corta y quiere quitarse la vida y todos los aspectos con quitarse la vida o hacerse daño al cuerpo. Tenemos que discernir si aquí detrás de una situación de esas hay una obra demoníaca, gente hiriéndose personalmente. También hay varios defectos y deformidades que pueden ser causa de un ataque directo de un demonio en la vida de una persona. Quien por pecar le abre la puerta a los demonios puede llegar a estar siendo al final influenciado por ellos en ciertas áreas de la vida. Y seguramente ya algunos están pensando, bueno, puede estar un cristiano poseído por el demonio. Vamos paso por paso, no se me adelanten, porque aquí tenemos que ir aclarando esto muy bien para no estar confundidos. Pero como sea, los demonios cuando están influenciando a una persona, un creyente, que está viviendo una vida desordenada, abriendo así la puerta, pues entonces puede experimentar cómo un demonio o varios demonios lo mantienen atado en una cierta área de su vida, manifiesta comportamientos compulsivos y lo llevan a experiencias que no vienen de Dios, experiencias fuera de control. Yo he visto eso ocurrir en varios casos donde la persona dice, yo no tengo el control de ese comportamiento compulsivo, y entonces uno puede estar pensando que ahí hay algo que debe ser tratado. La persona tendrá que ser liberada, pero también aquí esperemos hasta más adelante para poder hablar cómo tratar con este tipo de personas. Ese lugar de atadura es un cierto espacio que el diablo, o se le ha dado al diablo, y entonces no nos ocupa o no ocupa a la persona en su totalidad, sino solamente en una área de su vida. He escuchado de gente atada a la pornografía que solamente pues viven normal, viven completamente normal toda su vida, pero hay una área en su vida que cuando pueden ahí pues arrancan y es compulsivo, no pueden frenarse y pues manifiestan que esa área no está bajo el control de ellos, sino que de repente hacen cosas que, aunque no quieren,
las están haciendo o no las quieren más, porque ¿dónde dejó la puerta abierta? ¿Cómo dejó que el diablo ahora pudiese tomar control en un área de su vida? Bueno, sigamos con aclarando conceptos, porque yo creo que a veces usamos ciertas palabras y no las definimos. Entonces cada quien entiende lo suyo y eso crea naturalmente mucha confusión. Tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando cuando usamos una cierta expresión. De hecho, eso es para muchas áreas en la vida y en la interpretación de la Biblia. A veces tenemos que aclarar de qué estamos hablando, porque a veces alguien habla una cosa y está pensando en esto y el otro usa la misma expresión, pero está pensando en algo completamente diferente. Así que cuando estamos hablando de enfrentar a los demonios, tenemos que aclarar algunos conceptos para no ser confundidos. Yo quisiera que nos concentráramos por un rato en las fuentes de lucha y cómo responder. Nosotros no solamente luchamos contra el diablo, hay otras áreas en la vida que tenemos que cuidar y por medio de las cuales, pues, somos atacados y tenemos que responder correctamente. Primero hablemos del mundo. La palabra cosmos en este caso tiene diferentes significados, pero en el contexto bíblico significa un sistema de rebelión en contra de Dios. Por naturaleza es algo externo, algo que nos es ofrecido. El ataque viene de una cosmovisión diferente a la bíblica y de un sistema de valores existente en el mundo que apela a nuestros deseos pecaminosos y nos invita a desobedecer la voluntad moral de Dios. Para escapar de la corriente de este mundo, encontramos la salida en Dios y su verdad, sometiendo nuestra vida a Dios y creyendo en Jesucristo para ser salvos por su gracia. Cuando hablamos de esa área de lucha del mundo y cómo el mundo trata de desviar nuestra atención, dañar nuestra fe, nuestra entrega a Dios, simplemente tenemos que pensar en los valores que hay allá afuera, que son sostenidos, predicados a veces pues mucho por el lado de los medios de comunicación, libros. A veces he notado que hasta en noticieros que deberían solamente comunicar noticias, cosas que ocurren, se están predicando valores y cosmovisiones que no concuerdan con la cosmovisión bíblica y nos comienzan a dañar si somos y permitimos ese bombardeo de esas ideas y cosmovisiones. Yo pienso, por ejemplo, en Latinoamérica, las novelas que tanto se ven y horas enteras, la gente delante de esas presentaciones y entonces, ahí se están predicando valores equivocados. Por ejemplo, que fulano se casó con este y que el otro puede con esta. Y hay unas cosas todas raras ahí, y todo se presenta como algo natural, como algo bello, lo llevan a que la gente participe emocionalmente de esta situación y finalmente termina aceptando ciertos comportamientos, ciertas dinámicas en la vida y de ahí a agarrar y decir, bueno, si él lo hizo, que es una superestrella, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Entonces nos vemos ya yendo por un camino que no es el de la Biblia y podemos tomar decisiones que van a hacer daño tarde o temprano. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, si queremos vencer al mundo, tenemos que exponernos a la palabra de Dios, a sus verdades, dejar que ella nos limpie. Cuando hablamos de que dejamos que ella nos limpie, eso quiere decir que estamos en un proceso de renovación de nuestra mente para
poder entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que el mundo nos dice, decidirnos por lo correcto y empezar a caminar en esa ruta. Y eso requiere de una lucha constante porque somos bombardeados a toda hora por valores que no son bíblicos y que si los aceptamos, pues tarde o temprano vienen a influir en nuestras decisiones y van a terminar haciéndonos daño. En 1 Juan 2, 15 al 17, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, y usted puede imaginarse todo lo que pasa en la televisión, y yo no soy un antitelevisión, pero es que también hay que ver por dónde está usándose o cómo se está usando todos estos medios para predicar un mensaje antibíblico. Y después dice un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. En otras palabras, aquí habla de la moralidad, del tema del dinero, riquezas, el tener y el orgullo de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba y junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Tenemos que de verdad decirnos por el lado de Dios. Gálatas 5 habla de que debemos ser guiados por el Espíritu, y ese nos lleva a los frutos del Espíritu o al fruto del Espíritu, mientras siguiendo los deseos de la carne y los impulsos de este mundo, pues nos lleva a los otros frutos que hacen daño. Entonces debemos abrazar la verdad, mirar qué tiene eso que se dice ahí, filtrarlo con la palabra de Dios. Otra vez aquí, importantísimo que estemos muy expuestos a la palabra de Dios y renovando nuestra mente. Romanos capítulo 12, 1 al 2. La otra fuente de lucha es la carne. Aún después de la conversión tenemos un traidor en nosotros mismos, nuestros deseos pecaminosos, y esos pues no es un demonio, son los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Pues los demonios muchas veces usan eso para pues plantearnos cosas que después los deseos pues van a abrazar y dañar nuestra vida. La respuesta a este tipo de guerra espiritual es huir de los peligros. 2 Timoteo 2:22 es huid de estas pasiones juveniles. En Romanos 12, renovar nuestra mente. Otra vez este tema de renovar nuestra mente en la guerra espiritual es muy importante. Vivir guardando la fe, preocupándonos por un crecimiento continuo, afirmando nuestro llamado y nuestra elección, no proveyendo para los deseos de la carne, así lo dice Romanos 13, 14, más bien preocupándonos por tener siempre una limpia conciencia, porque la limpia conciencia nos ayuda. En 1 Timoteo capítulo 1, 18 al 20, dice lo siguiente: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Bueno, en el versículo 20 usa Pablo dos ejemplos. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Bueno, muchas veces, no escuchamos muchas veces prédicas de Himeneo y Alejandro, pero vale la pena hacerle un seguimiento en la Biblia y uno se da cuenta que Himeneo es un hombre que predicó falsas doctrinas. Y es interesante notar aquí que Pablo lo califica como alguien quien naufragó en cuanto a la fe. ¿Y cómo fue que naufragó en cuanto a la fe? Pues aquí dice que no mantuvo una limpia conciencia de su
desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia y entonces su fe naufragó. Cuando tenemos una conciencia cauterizada, no cuidamos la integridad de nuestra vida, nos abrimos a los impulsos del enemigo y esto pues nos lleva a apartarnos de Dios, que eso es lo más crítico que podemos experimentar como cristianos. Así que, y la carne nos va a estar invitando siempre a tomar decisiones equivocadas y tenemos que luchar pues viviendo una vida en integridad, siguiendo los impulsos del Espíritu para hacer morir los deseos de la carne y así poder mantenernos firmes en las cosas del Señor. Bueno, la tercera área de lucha es la demoníaca o el diablo. Se trata de ataques sobrenaturales que vienen por medio de los demonios y asaltan la mente, tergiversando la verdad de Dios. También se pueden manifestar como ataques físicos, como ya lo hemos visto, engaños religiosos y además se pueden manifestar como acusaciones debilitantes. Vemos eso especialmente en el Antiguo Testamento con Nehemías, cuando él estaba construyendo junto con su gente los muros, venía este enemigo y acusaba falsamente a los hijos de Dios, debilitándolos, trayendo desánimo, condenación. Y bueno, esa es la manera como el diablo actúa hasta el día de hoy también. Entonces la respuesta bíblica a los ataques del diablo es: sométase a Dios y resista al diablo. Uno no resiste al diablo sin someterse a Dios, porque la autoridad que yo tengo depende de la autoridad a la cual yo me he sometido. Y entonces, si no me someto a Dios, es difícil resistir al diablo. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Y también dice en Efesios 4, 27 que debemos no dar lugar al diablo. En otro lado nos dice la Biblia que no entristezcamos al Espíritu Santo. Obviamente aquí tenemos que definir a quién le vamos a creer, quién nos va a inspirar, el diablo o el Espíritu Santo. Conocer la verdad es, otra vez, ustedes se darán cuenta que en todas las áreas nuestra relación con la palabra de Dios, cómo la entendemos, cómo la aplicamos a nuestra vida, es parte de nuestra guerra espiritual. Por eso aquí comienza toda guerra espiritual, entendiendo la verdad, abrazándola, obedeciéndola. Entonces vamos a ver que en todas las áreas, tanto el ataque que viene del mundo, como el ataque que viene de la carne, como el ataque que viene de demonios, los vamos a poder manejar mucho más efectivamente si conocemos la palabra de Dios, la verdad, la hemos abrazado y la seguimos. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Un término que debemos aclarar es demonios. Los demonios son espíritus malvados, dice la palabra de Dios, cuya misión es matar, robar y destruir a la raza humana. Los demonios son seres inferiores y malos además, que diseminan el error entre los seres humanos. Son seres que seducen a la idolatría, tientan a las personas con lo impuro y a la desobediencia a Dios, y tientan con pensamientos impíos a la gente. Pueden además causar enfermedad y dolor. Eso ya lo hemos visto cuando estuvimos tratando, pues sanando a los enfermos. Entonces, estos son seres espirituales malvados. Lo otro que debemos aclarar es posesión demoníaca versus influencia demoníaca. Aquí viene ese punto y esa pregunta que muchos se hacen. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? La respuesta es no, pero hay una diferenciación en el nivel de influencia demoníaca en la Biblia. Ahora, cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno va a encontrar que solo se usa una palabra para hablar de todos esos niveles. La palabra daimonizomai es una palabra
con la cual se describe a una persona que está influenciada en una área de su vida, como aquella mujer que tenía una enfermedad física y de resto se comportaba normal, pero ella estaba pues atada en una área de su vida. El diablo la atacaba por ahí y estaba restringida en su movilidad. Ella no estaba poseída como en casos donde la persona está totalmente fuera de control. Esos son los locos que nosotros a veces vemos en las calles. Bueno, aún ahí tenemos que cuidarnos porque hay alguna gente que ha tomado tantas drogas o está tan mal en el cerebro que se comportan locamente. Y puede ser que no siempre tengamos que ver ahí con un demonio, sino con una situación física. Es una situación muy, pero muy triste. Sin embargo, tenemos que ver que cuando una persona está poseída, ¿qué significa eso? Que una persona está totalmente bajo el control de Satanás o de un demonio y la persona necesita ayuda en el poder del Espíritu Santo. Ahora, la palabra griega daimonizomai en la Biblia se refiere a más de una sola condición. A veces, como ya lo dije, es una influencia parcial y esta sí puede ocurrir en la vida de un creyente porque le abrió una puerta por un pecado, por una vida desordenada y entonces el demonio pues toma control de esa área. Alguien quien ve pornografía, el Espíritu Santo le dice, hey, deje eso y sigue viendo. No debe maravillarse que con el tiempo es una área, la área moral en su vida sexual, bajo el control de un demonio y entonces se siente, pues está comportándose compulsivamente en esa área y pues comportamientos totalmente equivocados. Y naturalmente hay la otra área que es una persona poseída por un demonio. Muchas veces esos casos se presentan en gente que se expone al ocultismo y que se somete voluntariamente a la influencia de demonios. Entonces, aquí tenemos que estar cuidándonos y también diferenciando, porque no todo el mundo anda poseído, ¿ok? Pero sí influenciado y aquí se le abrió puertas. En el ministerio yo he visto que muchos cristianos cuando por alguna razón le abrieron la puerta a un demonio, el arrepentimiento es el primer paso. Y a veces solamente diciendo, sí, yo cometí un pecado, Señor, perdóname, la persona es liberada. ¿Por qué? Porque la persona conoce la verdad, me equivoqué, lo reconoce, lo confiesa, y cuando se arrepiente el demonio pierde todo el terreno, toda la razón de estar ahí. Y si estoy ahí ayudándole a la persona, no hay que hacer muchas cosas para decir en el nombre de Jesús, fuera y listo. Ahí termina toda la historia. A veces eso es diferente cuando alguien está poseído por un demonio y no es creyente, entonces de todas maneras aquí hay que proceder diferentemente. Algunas de las áreas que debemos cuidar para no abrir puertas al diablo, ¿cuáles son? Por ejemplo, desobediencia voluntariosa. Yo ya mencionaba, usted llega y ve pornografía, Dios dice, y usted insiste y vuelve a insistir y sigue y no escucha la voz de Dios que te está advirtiendo y sigues en contra de lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Entonces, eso es desobediencia voluntariosa y no hay que sorprendernos cuando ocurren cosas que pues después vamos a lamentar. Mentir, creer y actuar con mentiras, esto incluye aceptar una maldición generacional familiar
sí, cuando uno cree mentiras, el diablo siempre está mintiendo. Él no habla la verdad y nos quiere hacer creer cosas que no son lo que Dios dice de nosotros. Entonces podemos abrirle puertas al diablo con doctrinas equivocadas, con conceptos, cosmovisión equivocada, y a veces eso se torna en una atadura tan fuerte en la vida hasta que la persona reconozca la verdad y la verdad los hará libres. Temor, ahora, temor a lo desconocido, gente, lugares y cosas, incluyendo la paranoia y los ataques de pánico. En esos momentos, pues una persona se hace muy vulnerable y a veces el diablo pues aprovecha esos momentos para tomar posesión de una área de la vida de la persona. En ese orden de ideas también incluimos el trauma o traumas, experimentar trauma psicológico como por ejemplo el abuso físico grave o repetido, abuso mental, ira y venganza, victimización por violación, abuso sexual repetido y ser testigo de una muerte, asesinato o suicidio. Estos momentos pueden hacer a una persona muy vulnerable a una influencia demoníaca. Yo escuchaba de una señora que trabajaba en unas oficinas y no era la única, y de hecho ella estaba casada y no era tampoco la más bonita. Las otras solteras eran las como que, bueno, humanamente hablando, eran las más bonitas, y cuando llegaban hombres a esa oficina por temas de negocios o otras cosas, siempre eran hombres que iban donde la mujer casada, que no era la tan bonita, y siempre hacían comentarios inmorales y propuestas inmorales. Y esta mujer cristiana, eso pues le causó mucha, ¿cómo se dice? Rabia y también incomprensión. ¿Cómo así? Ahí están las mujeres más bonitas y no van donde ellas, pero siempre van donde mí, me hacen esas propuestas. Además estoy casada. Yo no quiero eso. Y entonces en consejería pues salió a la luz de que ella fue abusada cuando niña. En ese momento ella no, ¿cómo se dice? No era culpable, pero ese momento de abuso pues la hizo vulnerable, y en una área ahí el diablo inmoral agarró a esa mujer como chica. Y entonces, claro, los hombres con un espíritu inmoral que entran a la oficina, de una se sienten atraídos a ese espíritu inmoral y le hacen las propuestas a ella. Ahora, la mujer fue liberada y esa dinámica dejó de ser. Entonces, ella ya no vivía ese tipo de acoso sexual. Entonces, sí, porque los espíritus inmundos se atraían. Entonces, increíble cómo pueden ser a veces las cosas. Aquí hay que ayudar con una consejería sabia, con la verdad y con mucho discernimiento, y poder pues así proceder correctamente. Curiosidad es otra puerta que podemos usar para pues llegar y abrirle puertas al diablo. Es curiosidad obsesiva del reino demoníaco. Visitar lugares de adoración hindús, por ejemplo, budistas, satánicos, participación en sesiones espiritistas, lectura del tarot, que tanto se hace hoy en día en los colegios, horóscopos, astrología o brujería. En todas estas cosas nos exponemos a las influencias del diablo y corremos el peligro de no poder librarnos tan fácilmente de los espíritus a los cuales acudimos o llamamos en un cierto momento. Y cuando hablo de ocultismo, estamos pensando en cosas como la adivinación, involucrarse en esos temas que tienen que ver con adivinación, como por ejemplo astrología, horóscopo, tarot, naipes, quiromancía, péndulo,
eso se usa mucho en los colegios hoy en día, bola de cristal, tabla ouija y otras cosas, y después no pueden dormir o están experimentando cosas muy extrañas. Magia, tanto blanca como negra, ¿cuál es la diferencia? Pues en la blanca se usan muchas cosas religiosas, a veces hasta la misma Biblia o ciertos versículos, pero no tiene que ver con un acercamiento claro a la palabra de Dios, sino usarla para manipular disque espíritus y así hacer que ocurran cosas, ¿no? Sanidades por conjuros, toda clase de talismanes o amuletos. De esta manera no se pone toda la confianza en Jesús, sino se cree que hay otras fuentes a las cuales puedo acudir para recibir información y hacer daño o influir en situaciones. Espiritismo, contactos con espíritus o mediums o con muertos, todo esto tiene que ver con espiritismo. Eso abre puertas al enemigo, hechicería o brujería. Y finalmente cultos religiosos, ciencia cristiana, rosacrucismo, control mental, hinduismo, Hare Krishna, meditación trascendental. Hoy yoga, muchos cristianos están haciendo yoga. Tiene que hablar usted con un cristiano hindú y él le va a estar diciendo lo que yo le voy a decir ahora. Todas esas cosas que parecen solamente ser unos ejercicios físicos. Si necesita hacer ejercicios físicos, hágalo, pero no los conecte con otros dioses, porque todo lo que tiene que ver con yoga tiene que ver con algún dios de todos los hindús, de todos los que tienen los hindús. Y entonces muy peligroso, no juegue con esas cosas y después diga, wow, pero ¿por qué me está pasando eso tan raro? Y le echa después finalmente la culpa a Dios. Oye, por ahí no es. Otra, yo he visto cosas, recuerdo en uno de esos seminarios que hemos tenido haciendo lo que Jesús hizo en un país, estábamos en una de las lecciones y una mujer empezó de repente, sin nada que ver, y no tenía nada que ver eso con lo que se estaba ahí tratando en el grupo pequeño. Mujer que empezaba también a mover la cabeza así. Y entonces, claro, en ese contexto del seminario, ahí en esa esquina estaba esta mujer y claro, todo el mundo, ¿y qué está pasando allá? Entonces, interesante que el diablo a veces con ese tipo de cosas quiere distraer a la gente cuando Dios quiere hacer algo en la gente y entonces todo el mundo, ¿y ahora qué van a hacer los líderes? ¿No? Entonces, claro, gracias a Dios, ahí en ese caso, estaba Sonia Decker en eso, gracias a Dios por una mujer que sabía qué es lo que estaba pasando, porque mujer con mujer es mejor que hombre con mujer o viceversa. Entonces ella la calmó y le dijo, aquí no así, aquí no así. Y después fueron a la oficina del pastor y se le preguntó a la señora esta, quien por cierto era dirigente de alabanza en ese culto, en esa iglesia. Y entonces, oye, ¿a usted le gusta hacer eso? ¿Quiere hacerlo? Y ella dice, no, yo lo odio porque me puede pasar aún en el bus. Es fuera de control, es un comportamiento compulsivo fuera de control. Y la siguiente pregunta que se le hizo a la señora fue, oye, ¿y desde cuándo le ocurre eso? Y dijo, no, pues yo estuve en una conferencia cristiana por ahí y vino este señor no sé qué y me impuso las manos y quedé desde ese entonces con esta cosa. Yo le quiero decir a usted, cristiano, cuídese a dónde va y quién le impone manos, ¿no es cierto? Y no todo lo que parece cristiano es cristiano y no todo es de Dios, así que hay que discernir. Yo digo que una iglesia local donde se predica la palabra de Dios tiene todo lo que yo necesito para crecer y ser la persona que Dios quiere que yo sea. Yo no tengo que ir y picar en esta flor y la otra flor y después tener que lidiar con algunas cosas que nada que ver. Bueno, a esta persona, gracias a Dios, se le pudo ayudar. Pero es muy importante que usted cuide, porque por curiosidad y a veces hasta por una cierta necesidad, uno busca en el lugar equivocado y después le abrió puertas a un demonio. Echar fuera demonios, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Jesús,
estamos actuando para liberar a una persona de la influencia demoníaca. Cuando estamos hablando de echar fuera demonios, estamos hablando de un encuentro espiritual de un creyente en Cristo lleno del Espíritu Santo y el reino de la oscuridad, y el resultado pues es liberar a la persona de esas influencias que pueden estar ahí. Se hace en el nombre de Jesús. Eso es la clave. No lo hago yo en el nombre mío ni en el nombre de una iglesia, es en el nombre de Jesús. Ahora, no como una fórmula mágica, sino porque sabemos que Él es el que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y estamos actuando en su nombre, actuando porque Él nos ha comisionado. Cristo nos ha dado un cierto poder de abogado para actuar en su favor o en su nombre, sin que sea necesario citar constantemente su nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese no es un mantra, una fórmula mágica. No, es un reconocimiento de quién tiene la autoridad, quién nos ha dado la autoridad y con qué propósito estamos actuando. Debemos recordar que los demonios no son seres más poderosos que Jesús, y tampoco tenemos que entrar a negociar con ellos, porque recuerde que el diablo es el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo le creemos al diablo y no a Dios? Así que nosotros nos lanzamos y recomendamos más ir por el lado del discernimiento de espíritus que hablar con demonios para saber qué está pasando ahí. Entonces, cuidémonos y no tenemos que hablar con demonios. Más bien hablemos con Jesús. Es interesante que mucha gente, en vez de orar y buscar a Dios y leer la palabra de Dios, habla más de demonios y habla más con demonios. Yo digo, ¿cuál es el problema? Aquí yo creo que necesitamos una corrección urgente. Ahora, en la Biblia yo no veo un ministerio de liberación específico. Yo creo que es una tarea de toda la iglesia. Seguro que en una iglesia local debe haber algún orden y alguna estructura para proceder en caso de que alguien tenga que ser liberado. Creo que es muy conveniente en esos casos que nosotros estemos trabajando en equipo, alguien solo dando ayuda a alguien quien está influenciado por un demonio. Yo creo que eso es peligroso. En equipo, en el consejo de varios hay mucha sabiduría. Y especialmente cuando se trata de una persona que en esa área necesita ayuda. Hay un asunto que yo sí quiero aquí mencionarlo antes de hablar de cómo tratar, cómo proceder cuando queremos ayudarle a alguien quien está bajo la influencia de un demonio. Pero primero hablemos de esto, porque mucha gente hoy en día se expone deliberadamente a la influencia del diablo. Hay un interés grande por el ocultismo, el espiritismo, el satanismo y por experiencias de magia, como también por la perversión sexual, la desobediencia deliberada a Dios. Igual expone pues a la persona a las influencias del diablo. Solo pienso aquí en Saúl. En el Antiguo Testamento, el rey, recuerden que él se opuso a algo que Dios le había dicho que debía hacer. Además, después de vencer al enemigo, no mata al rey y trae un poco de cosas que conquistaron allá en la tierra del enemigo. El rey Agag viene, lo deja vivo. Y después tiene disculpas de que trajeron todo eso para sacrificarlo a Dios. Y aunque Samuel lo confrontó, él tiene un montón de disculpas, no hay arrepentimiento. Y después usted nota que Saúl entra en una fase donde es fastidiado por un demonio. Interesantemente, cuando David toca su arpa y toca canciones,
Saúl experimenta como una especie de alivio de ese acoso demoníaco. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias, gente que ni se ha convertido, pero viene a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque en los tiempos de alabanza, cuando de verdad estamos alabando a Dios, hay una frescura y en esos momentos esta gente experimenta como una especie de alivio y dicen, este es el lugar donde puedo refrescarme, es como una ducha espiritual, pero no se convierten y vuelven el domingo. Y a veces nosotros pensamos, no, es fiel, pongámosla de Ujier, pongámoslo de Ujier, o mandémoslo a la clase dominical. Y son gente que no se ha convertido, solamente experimenta en ese en el momento de la iglesia, de la reunión, un alivio, pero no ha sido liberada, no ha entregado ni su vida al Señor Jesús. Y bueno, este hombre era acosado por un demonio temporalmente. Y claro, la alabanza o las canciones que tocaba David ayudaban a que Saúl experimentara una especie de alivio momentáneo. Pero él abrió la puerta a eso por una desobediencia y de hecho armó un monumento a sí mismo, dice Primera de Samuel 15. Entonces, claro, este hombre idólatra total. Y no hay que sorprenderse que termine con una área de su vida bajo la influencia de Satanás. La gente comienza a experimentar demonios bueno, a experimentar efectos de influencia demoníaca, como por ejemplo, ¿cuáles son algunas de esas experiencias? Menciono aquí algunas porque cuando alguien está experimentando eso, debemos empezar a orar y discernir si de verdad aquí hay un demonio actuando en la vida de una persona. Por ejemplo, un sentir de la presencia de algo desagradable. Oye, ¿qué hay ahí? ¿Cómo está? Puede ser pesadillas, visitas sobrenaturales. Te está durmiendo. Una cosa que el argentino, yo tengo que hablar de esto, el argentino no tuvo instituto bíblico y bueno, pero algunas cosas que él me enseñó eran muy claves en mi vida. Él me dijo, cuando un demonio te ataque, clame el nombre del Señor Jesús, porque en el nombre del Señor Jesús hay salvación, hay liberación. Y yo dije, ok, Jesús, ese es mi nombre preferido y es el nombre que yo voy a llamar cuando estoy en necesidad. Recién creyente y también en esos tiempos de orar por, Señor, bautízame con tu espíritu. Yo tuve una vez en una ocasión, una noche, una presencia de esas demoníacas. Yo desperté y sentía como si más de una persona estaba acostada en mi pecho, sobre mi cuerpo y quitándome el aire. Y yo sentía, me voy a ahogar, yo me voy a morir. Inmediatamente recordé lo que el argentino me había dicho. Clame a Dios y llame el nombre de Jesús. Y yo, hasta que dije, Jesús. Y wow, en ese momento todos esos seres demoníacos, oscuros, salieron por la esquina del cuarto. Yo los vi salir y yo quedé liberado. Aleluya. Esas son cosas que pueden ocurrir. Ahora, yo no recuerdo un pecado ni que le hubiera abierto la puerta a un demonio. Yo creo que en ese momento yo estaba experimentando unos ataques fuera de orden, sobrenaturales, porque Dios estaba haciendo una obra en mí. Y bueno, gracias por ese argentino que me dio esa recomendación. Yo estaba solo, ¿quién iba? No había pastor a dónde llamar y en esos tiempos ni celular tenía. Y ni había. Así que, ¿qué hace uno en esos momentos? Oye, Jesús, en ese nombre hay poder y gracias a Dios yo fui libre de esa opresión demoníaca en ese momento por clamar a Dios. Eso hablo por el tema de visitas sobrenaturales. Ahora, esto puede ocurrir, sí, porque uno le abre la puerta al diablo en cierta manera por meterse en lo oculto,
por ir a lugares equivocados y tener unos encuentros con demonios que uno no debería tener. Impulsos que no pueden ser controlados. Yo recuerdo a alguien quien, pues en una reunión también empezó ahí a moverse. Yo dije, ay, esto sí, él va a traer desorden a la iglesia. Me bajé del púlpito porque mis sugieres estaban en otro cuento. Y entonces, gracias, Ujieres. Y entonces el hombre más flaco, yo en ese tiempo tenía un poco más de peso que hoy, y yo me paré frente al hombre, lo agarré de las manos y empezamos a movernos los dos. Él tenía una fuerza increíble. Yo dije, yo lo voy a poder parar, pero no era posible. Y le dije, mírame a los ojos, aquí eso no va. Y me miraba, y claro, los ojos respectivos y todo. Y finalmente él llega y me dice, ¿qué fue eso? Y yo le dije, bueno, eso es lo que usted me va a tener que aclarar. ¿Qué fue eso? Yo le dije, usted no podía parar eso, ¿cierto? No, sí, yo hubiera podido pararlo si yo hubiera querido. Muy pretencioso ahí. Yo dije, ajá, no, usted no podía pararlo. Y finalmente él dice, sí, yo no lo podía. Es una fuerza incontrolable. Eso sospecha eso mejor dicho, ahí es sospechoso y uno sabe, oye, aquí tenemos que ver con una influencia demoníaca. Él debería haber buscado consejería, pero yo creo que él posiblemente no la buscó. En algunos lados hasta se promueve ese tipo de comportamientos y se le adjudican ese tipo de comportamientos al Espíritu Santo. Hay una confusión a veces hasta en los mismos líderes de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, otras cosas, manifestaciones de influencia demoníaca pueden ser tendencias al suicidio, temor constante, deseos interiores de cometer violencia u homicidio, convulsiones, tensiones insoportables, obsesiones sexuales, histeria, miente a pesar de conocer la verdad. Sabe la verdad, pero dice la mentira. Y cree que la mentira es la verdad. Esas son cosas increíbles que pueden pasar ahí. Religiosidad falsa. A veces cuando escucho algunas oraciones que y todo eso es oración y uno parece que, ¡ay, wow! ¿No? Y son esas oraciones kilométricas, algunas cosas, frases repetitivas que parecen más una sesión de magia que una oración donde buscamos a Dios. Ahí uno siempre tiene que estar cuidándose. En las iglesias ese demonio sí que aparece, ese demonio religioso falso. Temblar violentamente, como estos ejemplos que yo ya mencionaba, calambres que no tienen razones físicas. Hay que cuidar esto. Yo creo que esas son todas indicaciones de que tenemos que investigar un poco más para ver qué ha pasado y así poder ayudarle a la persona mejor y entender si aquí hay un demonio actuando. Ahora, hay algunos comportamientos que tienen que ver con unos desbalances químicos en la cabeza, en el cerebro, y es una cosa totalmente detectable médicamente y requiere de ayuda con posibles medicamentos si no hay un milagro y Dios sana a esa persona. Muchas de esas personas simplemente requieren de esa medicina y estarán bien, ¿no? Yo personalmente digo que a veces nosotros los Otremba tenemos una cosa que cuando tenemos hambre entonces nos volvemos irritables, insoportables. No es un demonio, simplemente coma una empanada o algo y todo está bajo control, ¿cierto? Cuando el azúcar se baja o algo, puede haber algunas cosas que uno dice y uno cree que es un demonio. No, no es un demonio. Mi cuñada sabe cuando mi hermano anda por la ciudad y se vuelve irritable y es como hacia las 12 del día. Ella dice, allí venden empanadas, paremos y compremos una. Y entonces ya se vuelve el más pacífico en el tráfico de Bogotá. Así que es súper importante que diferenciemos cuando es de verdad una influencia demoníaca o simplemente es un desbalance químico
que podemos tener y que pues se puede resolver rápidamente. Consejos para ministrar liberación. Trabaje en equipo con otros. Yo creo que eso es clave. No haga esas cosas solo. Podemos trabajar en equipo. Una iglesia local debería a la larga entrenar a un cierto grupo de personas que pues son consejeros y que en equipo trabajan para poder ayudarle a la persona, especialmente en aquellos casos pues, que son de esta índole y que pues necesitan ayuda. Lo que debe hacer la persona que quiere ayuda, esto es como muy importante, que entendamos que la responsabilidad para la liberación está más en la persona que en el liberador. A veces nos frustramos porque queremos liberar a la persona, pero no hay éxito y uno dice, es que yo no tengo poder. No, el problema no es el liberador, el problema o el consejero, sino la persona que no quiere ser liberada o que no quiere confesar un pecado, que no quiere tomar una decisión que Dios quiere que la tome para poder ordenar su vida. Por eso, la persona que quiere ser liberada, tenemos que ayudarle a ver si hay pecados en su vida y a confesarlos. Y esta persona puede renunciar así a toda participación en actos pecaminosos. En el caso de Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, nos sugiere 3 pasos. 1, reconocer el pecado. 2, confesar el pecado. Y 3, recibir el perdón de Dios. Son cosas claves en el proceso de liberación. Debe hacer restitución. Ese es otro de los temas que debemos ayudarle a la persona a hacerlo. Cuando hay que hacer restitución, hágala. Recibir el perdón, poder creerle a Dios que Él perdona basado en la cruz, que hay perdón, que Dios perdona y da una nueva oportunidad. Después tenemos que también cuidar muy claramente que la persona se mantenga libre. Pues es responsabilidad de la persona, pero podemos ayudarle a decir cómo crecer en su intimidad con Dios para que no vengan a ocurrir unas recaídas y después el problema sea más grande. Todo liberado debe entrar en un proceso discipulado a largo plazo, mejor de toda la vida, porque ahí debemos estar todos involucrados en un proceso de discipulado de toda la vida, seguir creciendo. Así es como lo dice 2 Pedro capítulo 1, que si añadimos una cosa a otra, de las cosas que Dios quiere que añadimos, entonces eso nos va a proteger de las caídas y de los desvíos espirituales. Al ministrar liberación, recuerde lo siguiente: Jesús autorizó y empoderó a aquellos que creyeron en Él a expulsar demonios. Manténgase dentro del ejemplo que Jesús nos dio y no tiene que hacer cosas raras. Hoy en día hay toda una cantidad de libros de unos trucos y recomendaciones de cómo liberar a una persona. Yo digo, Jesús lo demostró cómo hacerlo y no tenemos que ir más allá de eso. Cuando vemos a Jesús, vemos un patrón muy claro. La gente vino a Jesús en lugar de Él ir hacia aquellos para liberarlos. La gente venía queriendo, buscando liberación. Yo creo que si una persona no quiere ser liberada, no vale la pena perder el tiempo hasta que no crea que necesita ayuda. Él se acercó a los endemoniados, Jesús, por medio de una completa revelación, poder y amor del Padre, discernimiento, consejería, mirar, revisar, reflexionar acerca de lo que está pasando y por qué está pasando lo que vemos. Entonces eso nos ayuda a ver claramente cómo proceder en cada uno de las situaciones. Y yo ya mencionaba eso.
la liberación en sí no es el gran problema. La liberación, eso puede ocurrir rapidito si se procede correctamente, y ustedes que están viendo este video tienen mucha más información en el manual. Yo les pido que ustedes lean ese manual. Fue elaborado con mucho trabajo y también sometido a los Decker como tal, y a otros que yo reconozco como gente que ha trabajado exitosamente en la liberación de personas que han estado bajo la influencia demoníaca, para ver si está este material equilibrado. Ahí tiene esa información y yo les recomiendo leerla con cuidado, las citas bíblicas también que están ahí. La liberación en sí es algo que puede ocurrir, como dije, rápidamente, pero el permanecer libre es una de las cosas muy importantes. La persona debe cambiar su estilo de vida, debe rededicar su vida al señorío de Jesús, y la persona debe someterse a un grupo de cristianos maduros al que se mantendrá rindiendo cuentas para vivir una vida libre. Hay que seguir creciendo. Otra vez, yo recomiendo que se proceda con sabiduría, con mucha inteligencia, pero en el poder del Espíritu Santo, para poder ayudarle a la gente a ser liberada de estas posibles influencias. Así que con esto terminamos el manual, la conferencia de Haciendo lo que Jesús hizo. Como lo dije muy al principio, hacer lo que Jesús hizo es más que esto. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo y que debemos estar aprendiendo, debemos estar considerando, pero esto es un buen comienzo. Aquí todos podemos estar involucrados y ser embajadores de Cristo en el lugar donde Él nos ha colocado. Así que Dios les bendiga y manos a la obra.